transformadoras de comunidades en territorios de conflicto, a cargo del doctor Luis Carlos Narváez Tulcán, director de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Él se ha desplazado desde la ciudad de Bogotá y está con nosotros para compartir esta ponencia. Muchas gracias a él. Muy buenos días. Pues antes de que iniciemos el proceso, un saludo especial a la gente que nos escucha en los diferentes territorios de este bello país, en los litorales, en la Amazonía, en los mares, en la cordillera, en los llanos, pues agradecerles muchísimo. Igualmente agradecerle a la UNAD abrir estos espacios de reflexión como una universidad abierta. A Oliver, desde Francia, muchas gracias, desde esa escuela de paz, que creo que tenemos que seguir contribuyendo y ellos ayudándonos en este camino. A Juan Bayona, a su equipo, a las compañeras Marta y Margarita, al doctor Leal, a la doctora Sandra, nuestra decana de la escuela, y pues a todos y todas que nos han acompañado. Hacer una reflexión sobre el tema del territorio y la territorialidad y la territorialización son tres enfoques que más que descifrarlos o hablarlos en qué consiste, quisieran ir pasando algunos elementos para poder ir identificando. Pero de entrada puedo establecer esto. El territorio es una posición geográfica, ¿sí?, con unos linderos delimitados. El caso colombiano tiene sus fronteras. El caso de Antioquia tiene unas fronteras que se limitan, pero que en sus linderos aparecen el territorio y la territorialidad. La territorialidad hace énfasis a nuestros pueblos, nuestras identidades, nuestras culturas, los actores que históricamente han hecho la vida. Por eso es tan tremendo asumir el concepto de territorialidad, de territorialización, el territorio. De nada nos sirve firmar la paz si se olvida no el territorio geográfico, sino la territorialidad, los actores que somos nosotros, los sujetos. De pronto la mesa de La Habana es interesante, pero en esa territorialidad existe grandes potencialidades, pero grandes dificultades. Y la territorialización se asume como aquellos actores sociales que han llegado, que fluctúan y que permean constantemente el territorio. Ejemplo, una economía de enclave. Una gran empresa llega, hace todo un proceso productivo, cambia la estructura, inclusive política, económico de la territorialidad, a favor o en contra, puede salir o entrar. Nuestros actores armados también pueden ser clave dentro de eso. Y existen una serie de actores así sucesivamente. No tratando de limitar el concepto de territorio, territorialidad y territorialización, porque no se desgasta la palabra como palabra. Una cosa es hablar del territorio y otra cosa es vivir, convivir, sufrir y amar en la territorialidad. Por eso le digo, el tema de la paz es un tema mucho más allá. Y voy entrando en ese camino. Nuestra Constitución colombiana, entre las constituciones de América Latina, no todas reconocen la pluralidad, la multiculturalidad, el multilingüismo que existen en sus territorios. Colombia tiene más de 82 pueblos indígenas.
Y hablaríamos posteriormente de los pueblos afro. Somos una población mestiza de pronto, pero somos la mezcla de muchas cosas. Colombia reconoce la soberanía, mas no la seguridad. La soberanía que es mucho más allá. Y en estos casos podríamos mirarlo a través de sus artículos. México lo hace también. Lo hace Bolivia, lo hace Ecuador. Y Colombia reconoce la multiculturalidad. Y al hablar de multiculturalidad, el territorio empieza a tener otros enfoques. Miremos este caso. Es importante para mirar el territorio encontrarle lógica, encontrarle la ciencia, pero también encontrar otros lugares de cosmogonías y cosmovisiones. Si yo miraría este círculo de frente, seguramente que nos daría una mirada como la estamos estableciendo ahí. Si yo lo miro este círculo, este mismo círculo, de los costados, de diferentes ángulos, seguramente tendríamos un ángulo de 45 u otro elemento. Pero si yo lo miro de lado, solamente encontraría una línea. Y esto es importante, porque a veces pareciese que la vida simplemente fuera así. O de pronto para el dominante, el que ejerce los procesos de educación, de enseñanza, no solamente en la universidad, sino en nuestras casas, podría ser de esta forma. Y de pronto podría ser así. Depende de la forma como tú mires y de la ubicación donde yo mire. El problema es que ojalá pudiéramos tener estas diversas miradas. La paz no solamente se mira así, sino que también tiene otros elementos. O yo podría mirar otros elementos como estos. ¿Qué es el color blanco? ¿Es un color? ¿O es simplemente blanco? ¿O qué es lo negro? Uno podría decir que uno es blanco o negro. Sí, de una. Dice, mis decisiones son radicales, sí o no. Y excluimos al tercer excluido, que se llama. Pero el blanco es la sumatoria de todos los colores. En este lugar existe la multiplicidad de colores. E inclusive uno puede decir que hay un solo azul. Pueden haber muchísimos azules en el infinito. E inclusive invisibles a nuestra mirada. Mientras que lo negro es la ausencia de luz. Nunca va a haber ausencia de luz. Usted entra a un cuarto e inmediatamente sus pupilas podrán reflejar otros elementos. Es decir, que nuestra condición de vida es un espectro inmenso. Y esa es también la reflexión frente a nuestros procesos de paz desde nuestras casas, desde nuestros territorios, o lo que estamos firmando hoy en La Habana, o lo que corresponde. Hay momentos que debemos tener la oportunidad de vernos así. Ojo a veces con nuestros hijos, ¿no? Parece que la mirada es una mirada radical. Y de pronto tus hijos o nuestros hijos nos están diciendo que tienen otras perspectivas, que los valores no son los valores como los tenemos ahora o como fuimos hechos. Somos generaciones a veces ya añejas para generaciones jóvenes. Y en este camino, si entramos a este proceso, pues el tema del territorio lo podríamos ver de esta forma. Yo voy a salirme un poquito de acá del protocolo. Así. Este es el paradigma, ¿no?, del mapa que nos enseñaron. Europa en este lado de acá, acá América y lo que corresponde al océano Atlántico. Si yo cambiaría este mapa, ¿qué pasaría? Acá está el Pacífico, aquí están los pueblos del Asia. Por lo general, así nos enseñan a amar. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que su cultura de Europa llegó hacia acá. Aquí
No pasó nada durante muchos años. Aquí nos descubrieron. Y uno dice, oye, aquí no pasaba nada en este lugar. Y ese es un elemento muy triste en la universidad, ¿no? En el conocimiento. Nosotros copiamos de afuera muchas cosas, pero no solamente copiamos, nos las imponen. Y esta mirada desde acá, no estoy diciendo que sea buena ni mala, ha influido para mirarnos con el otro. Las pruebas PISA, ¿sí se han dado cuenta? Vienen de Europa. Y nos están diciendo que nosotros tenemos que pensar como ellos piensan cuando nosotros tenemos litorales, entradas. Si cambiamos esta perspectiva y aparece el Pacífico acá, seguramente usted va dando cuenta que en toda esta franja del Pacífico hay pueblos que se desarrollaron como los pueblos de México, los de Mesoamérica, los incaicos y otros. Aquí hay un gran aporte de cultura. Inclusive, cuando usted ve el quinto sol en México, sacando la lengua, uno ve muchos, digamos, elementos que tenemos aquí sacando la lengua. Y uno dice, bueno, ¿y esa vaina qué significa? Para estos pueblos de aquí, sacar la lengua significaba el saludo de adentro hacia afuera. Yo sacaba la lengua y te saludaba. Cuando uno llega a Tecnochiclán, 300 años de historia antes de Cristo, y empieza a ver todos estos detalles, empieza a entender que fueron también de aquí y mi relación fue de estos elementos. Nuestros pueblos se hicieron en el Pacífico, se hicieron en esta relación hace miles y miles de años. Pero el problema fue que esta imposición es muy fuerte. Es la imposición, bueno, yo no sé si llamarlo imposición, ¿no? O sea, fue una forma de un legado tremendo. ¿Dónde se origina el conflicto y la paz? Somos una sociedad muy patriarcal, con mucho rostro de varón. No somos una sociedad matriarcal de mujer. E incluso cuando usted se persina, las personas católicas, con todo mi respeto, ¿dónde está la mujer en la persinación? Padre, del Hijo, y yo esperaría que esté María, ¿no? Pero no está. Todos tienen un rostro de varón. Es una sociedad patriarcal. Por eso patria viene de padre. En un momento de la historia, no sé en qué momento, la mujer dejó de ser el protagonismo de este proceso, la matriz de todo. Uno no dice patria, uno dice matria. Deberíamos decir que es la matria, ¿no? Cuando se usurpa esa posición, aparece el patriarcado. Y inclusive en la ciencia aparece el patriarcado, porque hay ausencia de amor. Historia, filosofía, todo lo que termina en IA es un camino. Teoría. Teo, ¿qué es? Dios. Ría, camino. Biblioteca viene de Biblia. La escritura. Nos enseñaron a escribir y nos quitaron la forma de ver la vida. Hoy para nosotros es muy difícil saber si estamos en solsticios, en equinoccios, qué constelaciones tenemos arriba. Deberíamos entender las constelaciones, qué fases de la luna tenemos. Y nos pareciese que eso es brujería y eso es esoterismo. Pero hay carreras de astronomía que estudian esto. Bueno, con esta mirada, entonces uno empieza a entender que necesitamos otro proceso. Y que la paz tiene que entrar. Y la universidad, en este caso, en el pensamiento universal. Ojo, la universidad es el universo. Y quizás no solamente es un universo, es muchos universos. Porque no somos únicos en el universo. Y tiene que entrar en el proceso de la universalidad. Y es aquí
que tenemos que reconocer que este territorio que se llama Colombia tiene 87 pueblos indígenas. Y eso es la memoria histórica usurpada aquí. Hay pueblos que hoy reclaman cantidad de cosas. Aunque constitucionalmente aparecen en el 91 apenas, reconociéndolos históricamente, en el 91, todavía hacen fuerza por su identidad. Tenemos 65 lenguas amerindias y por eso la Constitución reclama el multilingüismo. Es preferible estudiar inglés, no quiero decir lo que no, es el idioma universal. Pero también tendríamos que reconocer nuestras propias lenguas. Aquellos que no reconozcan las palabras de su cultura, no lo podemos entender. Una forma de entender es poder hablar al otro con las mismas palabras. Seguramente que si yo asumiera mi posición en Francia, tendría que reconocer su lenguaje porque la palabra es la palabra. Y la letra es la letra en este caso. Tenemos casi el 10% de la población es afro, se ubica en el Caribe. Y en los afros hay diferencias, ¿no? Un afro es diferente del Pacífico, del Caribe. Si el afro se ubica, las personas son raizales en San Andrés, son diferentes, no son iguales. Y ahí vamos entendiendo otro proceso. Es decir, que no hay una igualdad homogénea. La paz no puede ser igual para todos. Y aquí no es solamente firmar el proceso de paz. Dejar las armas es un elemento quizás que trace nuestra historia. Pero no podemos olvidar el territorio. Y ahí es donde nuestras posiciones como sujetos académicos, como sujetos universitarios, como sujetos de defensores de los derechos humanos, como el pueblo en general, tendríamos que ir a participar. Lo más duro no es la firma de la paz. Lo más difícil es que ¿qué vamos a hacer después? Y ahí tenemos que prepararnos, porque seguramente llega la firma, como sea va a llegar, independiente de lo que suceda ahorita en las fronteras. Y va a llegar porque la lucha, el corazón es fuerte. Cuando se toque la campana, yo me imagino, cuando nosotros vivamos ese día, donde podamos celebrar y firmar la paz, cuando las iglesias suenen sus campanas, cuando se empiece a escuchar el vallenato como símbolo de alegría, pero que se escuche también en las fronteras de nuestros países sus arroyos, su música, llegaríamos ese día a un proceso de paz. Pero al otro día, después de la embriaguez, vendrá lo más difícil. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar. Tenemos que reconocernos a través de nuestros pueblos gitanos, de nuestras formas lingüísticas, de nuestra población multiétnica y desde los más de 300 formas dialécticas. Una cosa es ser paisa, que significa país, ¿no? País. Una cosa es ser de Medellín y otra cosa es ser de Turbo. Eso es. Hay distancias impresionantes, me disculpan si asumo, ¿no? Por eso nuestras regiones son tan difíciles. Meternos a un reordenamiento territorial es lo más duro, porque inmediatamente cuando usted entra al ordenamiento territorial, le aseguro que le van a salir cédulas de la realeza, cuando los indígenas dicen, oiga, es que el rey a mí sí me reconoció el territorio. Y entonces llegarán los afros y dirán, esa tierra también es mía. Y los indígenas le dirán, tú llegaste después, nosotros estábamos aquí. Esas discusiones son muy fuertes. Y nosotros diríamos, somos mestizos. No son nada ustedes. Llegaron aquí, lo colonizaron. ¿De quién es la propiedad? Y empezamos la gran discusión. Por eso este pensamiento tiene que ser universal. Por eso la universidad no puede quedarse en la mirada disciplinar de alguien que me ayuda a pensarme. Yo tengo que hacer mis propios textos, mis propias lecturas como universidad. Y cuando hablo de universidad, no estoy hablando que es el sistema académico, somos todos. Porque acuérdese que la universidad es el universo y el multiverso. Y tendríamos que empezar a pensarnos a nosotros mismos y empezar a valorar que los textos de los afros son importantes para el desarrollo. Esto es lo que nosotros tenemos que enfrentarnos.
No es fácil. Llegar a dejar las armas, listo, lo hacemos. Pero los conflictos entre nosotros, que producen a veces resistencias, pero que también producen potencialidades, hay que agarrarles. Yo les decía, ¿no? Me imagino un discurso entre la gente paisa y el discurso de Medellín. Medellín es para Medellín. O una discusión entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Tienen una carretera que se llama la carretera de la cordialidad, pero es el lugar donde más conflictos hay, todos los días. Una cosa es de Santa Marta, otra cosa es Cartagena, otra cosa es Barranquilla. E inclusive no se parecen en nada al interior del país. En los uniformes de los equipos de fútbol se parecen a la bandera de el Junior, parecidísima a la bandera de los Estados Unidos, porque su Caribe está hacia afuera. Juegan béisbol, lo juegan todo el tiempo fútbol. Y si nos vamos para los Santanderes, la cosa nos va a cambiar. Porque en los límites habrá el Santander grande, el Santander pequeño, pero también atravesado por los boyacenses. Y entonces ahí habrá otras discusiones. Son discusiones que tenemos que dárnosla. Por eso, ordenar el territorio, no sería la palabra ordenar el territorio, pensar el territorio. Entre los linderos nos parecemos más a las fronteras. Hoy nos tienen embriagados con el tema de Venezuela. Pero no nos hemos dado cuenta que nosotros hemos sido depositarios. Nuestros gobiernos nunca se dieron cuenta de todo el desplazamiento, el hambre que se llevó Venezuela. Ahora, no es justo que nos saquen así, pero también no es justo que hace un mes, 2 meses o 3 meses, aquí en Medellín, con los mismos bulldozers, acabaron pueblos y lo sacaron. Y ahora sí es un problema allá en la frontera, porque nos quieren llevar a un conflicto que no es un conflicto nuestro. Es de doble moral ese proceso. Y ahí tendríamos que nosotros estar con economistas, administradores, comunicadores sociales, psicólogos, todo lo que signifique procesos de ciencia con una mirada nuestra, propia nuestra. Seguramente que usted llega a la frontera y no va a sacar un texto europeo, ni un texto norteamericano que nos diga cómo hacer psicología, cómo hacer psiquiatría, cómo hacer economía. Las economías se hacen diferentes, ¿no? Hoy al mercado de abastos puede llegar cantidad de carros. En Bogotá nos pasó un caso específico con el tema de la cebolla. Yo trabajaba en Bogotá sin hambre, diseñando todo el programa de inclusión social para Bogotá sin hambre. Y un día se nos levantó el precio de la cebolla. 10.000 toneladas de comida se llevaban a los comedores comunitarios. Y cuando nos dimos cuenta, yo dictaba clases, porque la dictadura es tenaz. Entonces yo dictaba microeconomía, y dictaba la oferta y la demanda y el punto de equilibrio. Y entonces el precio da aquí, no sé qué cantidad, se mueve la oferta, no sé qué, pim, pim. El examen, si tú no contestas bien, mal, 0. Y cuando me di cuenta que habían unos personajes, un cartel de la cebolla, que venía de Aquitania, Boyacá, que un día decidieron tomarse unos tragos en Corabastos. Y dijeron, no saquemos cebolla. Y el precio empezó a fluctuar. De nada me sirvió enseñarle a mis estudiantes que la oferta y la demanda producían un punto de equilibrio. Inclusive me dio tristeza cuando alguien me dijo que eso no dependía. Y le dije, ¿sabe que tiene 0? Hasta luego. Repite la asignatura. Pero esa gente que nunca había ido a la escuela, o al colegio o a la universidad, definía el precio en este país. Esos son los territorios. Ahora, no quiero hablar que esto sea malo, ¿no? Tenemos que pensarnos. Tenemos que pensarnos en regiones y en territorios. Les decía, una cosa es la región central, otra cosa es la región del Chocó biográfico. ¿Se acuerdan? De frente al Océano Pacífico, al océano más grande del mundo. Pero ¿qué pasa en nuestra región? Que es la esencia de la biodiversidad del planeta. Si nosotros atravesamos el Chocó y le colocamos un dique o lo que sea, toda la Patagonia hasta Alaska tiene un conflicto ambiental. Pero muy pocos, me atrevo a decir, del interior de este país, conocen el Pacífico. Porque nos produce un mar que no es para playa, que no es para vacaciones. Nosotros tenemos 2 mares y lo conocemos de vacaciones, el Caribe. Sí, nos vamos al mar.
No conocemos, casi las capitales del mundo se ubican de frente al mar. Uno no entiende cómo facultades y programas de comercio internacional están en el centro de la ciudad y en ciudades cordilleras y no están frente al mar. Y profesores enseñando comercio internacional y nunca vieron esta potencialidad. Tenemos el Chocó biográfico, donde está el pulmón del mundo y hacemos parte de esto. Tenemos los llanos orientales, es una sabana impresionante, y tenemos la sabana costera. Pero internamente de aquí hay cantidad de territorios. Desgraciadamente, solamente este país ha visto el centro: Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y algunas ciudades intermedias. ¿Sabe alguien dónde queda Hojas Blancas? Queda en la punta del Pacífico Sur colombiano, colinda con Ecuador, una zona de conflicto impresionante. Pero eso no lo sabemos. Escasamente sabemos que hay aquí. Hay que pensarse regionalmente y territorialmente. Tenemos la más alta biodiversidad del planeta, en agua, en recursos, en animales, en flora. ¿Dónde salieron las palabras? ¿Quién nos trajo las palabras? Las palabras nos las trajo la relación con la naturaleza. Huaca Maya. Había una Huaca, riqueza. Maya, río. Los españoles hicieron de una lengua madura con palabras prestadas de todo lo que vieron acá. Esta biodiversidad es atravesada por la línea ecuatorial. Tenemos la corriente de Humboldt, los vientos alisios, y en este lugar se da la mayor radiación solar del planeta, con los más altos números de fotosíntesis y clorofila. Si no hubiese sol, no hubiese clorofila y fotosíntesis. Nosotros no podemos salir y decir, denos el color verde. Lo tenemos que tomar, la fotosíntesis de los alimentos. Y cuando comemos los alimentos que vienen de la fotosíntesis, usted se vuelve una expresión de un rayo de sol. Cuando usted mira su cabello y lo coloca frente al sol, seguramente que le va a dar un arco iris. Y eso le está expresando su mirada interna de lo que somos nosotros. Somos la relación de la fotosíntesis y la clorofila. Y si nosotros no tenemos esa relación, si no respetamos, el día que usted quiera, cuando vaya a una montaña o lo que sea, pues pídale permiso a la montaña, no la vea para explotarla, o que la tierra se tiene que trabajar y explotar y explotar. Por lo menos es un rato de convivencia. Cuando usted mire, todo lo que nos rodea tiene que tener otra expresión. No le estoy diciendo que nos volvamos esotéricos o hagamos unas cosas, pero sí que tengamos un respeto con el otro. El problema no solamente son las armas, es una mirada a esto, y hay que reconocerlo a esto. Hay que reconocer otro estilo de economías. No solo pues, o sea, todo está permeado por la economía, todo está permeado por la economía. Usted sale y tiene que coger el bus. Sale y dice, uy, tengo que llevar la leche. No importa la leche, sino cuánto gana usted. ¿Sí? Y usted se levanta pensando en cuánto será el ingreso. Y usted llega y abre los ojos y la televisión le está diciendo, mire, compre esto, compre esto, compre esto. Sale y dice, yo tengo que regalar un ramo de flores para comprar amor. Que es chévere, ¿no? Muy bonito. O sea, la economía permea todo. Va a entrar a la universidad y piensa, bueno, ¿y cómo? Está trabajando y dice, bueno, ¿y cómo consigo? La economía tiene que tener otros caminos. Aquí nosotros nos enfrentamos, el mercado es la mayor expresión, no de un sistema monetario, sino la mayor expresión de la palabra, de la vida. Cuando uno va a un mercado, ¿usted se imagina los diferentes colores? A veces la amenidad es impresionante. Vaya a los pueblos de Colombia y mire, o cuando uno va a pueblear, se llama, ¿no? Pueblear, y empieza usted a mirar. Usted pagaría mucho más por lo que ve. Y ahí tenemos que reconocer que el mercado
Estado es una esperanza de entretejido de vida, que no es simplemente la relación macroeconómica y microeconómica del precio, la demanda, de la tasa de interés. Hoy nos tienen fluctuando con una tasa impresionante, ¿no?, del dólar. Condiciona nuestras vidas, nuestras formas de mirar, bueno, todo eso, y tendríamos que tener eso. Y echarle un ojo al respaldo constitucional. Y aquí voy ya terminando, y es nuestra universidad, a la cual orgullosamente represento, la UNAM, una universidad abierta y a distancia. No hay otra universidad en Colombia con la apuesta que tiene esta universidad. Yo me siento orgulloso de pertenecer a ella. Yo entendía que la internet era un problema solamente de chatear y preguntarme con el otro, y entonces yo veo a mis estudiantes a ver chateando y preguntándote por la novia, el novio, no sé qué, ¿no? Pero cuando yo voy entendiendo que la web tiene un proceso científico social, que yo me puedo comunicar con la persona que está allá en Palo Verde, Cauca, y que baja y me dice, oye, profe, no alcance a dejarte el programa, y uno dice, ¿será que este tipo me está mintiendo? Pero es que de pronto allá él tiene que bajar en un caballo y tiene que llevar a un ciber no sé qué, y tiene que enviarlo. ¿Qué otra universidad entra a los territorios, a los intersticios, a los lugares donde no se ve? Y son territorios geográficos, pero podemos entrar a otro tipo de territorios, donde se priva la libertad. Podemos entrar a territorios militares, podemos construir con nuestra universidad. Nuestra universidad es un proyecto de vida, es un proyecto político. Cuando hablo de político no estoy hablando de partidos políticos. Detrás de esto hay grandes ambiciones politiqueras. Eso tenemos que entenderlo de entrada. Eso no es fácil. Es un proyecto político. Cuando hablo de proyecto político, es un proyecto de país. Es la única universidad preparada para después de la firma. Les aseguro que después de la firma, después de la fiesta, muchos irán. Y ahí nos tenemos que quedar. Los comunicadores sociales, los empresarios sociales, los economistas con mirada solidaria, los que se van a untar a la tierra. Las empresas comunitarias, las emisoras comunitarias tendrán que empezar a resurgir. Tendremos que tener mejores dirigentes con perspectivas alternativas de desarrollo, de poder entender este país tan tremendo. Somos el único proyecto académico solidario. Es decir, mire, hay dos proyectos. ¿Se acuerdan del tercer excluido cuando les decía? O es blanco o es negro, liberal o conservador, arriba o abajo, hombre, mujer. ¿Qué tipo de educación queremos? Listo. ¿Y dónde queda la solidaridad como proyecto? ¿Dónde queda que yo puedo ser cooperante con el otro? ¿Dónde está el afecto, el amor frente a esto? Y aquí nuestra universidad tiene claramente la solidaridad como un ejercicio profundo, capaz de revolucionar tecnológicamente las cosas, que trabaja sobre proyectos problemáticos, sobre propuestas problemáticas, con una ética social. Ojo, la ética social es algo, esa palabra es tremenda. Yo puedo ser ético, pero en este caso social, es decir, que tengo que afrontar posiciones de compensación con justicia social distributiva. Ahí está la propuesta de esta universidad. Ahí está el futuro de este país. Yo personalmente creo profundamente en este proyecto. No por lambonear, no por nada, lo creo en mis silencios. Cuando me dedico con mis estudiantes, yo no sé qué, de tantos lugares, y tengo que decir, ay Dios mío, aquí hay una posibilidad de rescate. O quizás me están rescatando a mí para pensar diferente. Y aquí viene nuestra gran propuesta, como muchas propuestas, pero creo que esta encierra la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. De pronto empiezo a hacer mercadeo capitalista, pero no es eso. Tranquilos, no es eso. Nosotros nos hemos reconocido multiétnicos, que tenemos territorios y territorialidades, que tenemos una potencialidad en la biodiversidad, que tenemos que tener una pluralidad económica. Esta la está acuñando nuestra facultad o nuestra Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades. Yo le decía, para mí es un orgullo trabajar en una facultad de Ciencias, Artes y Humanidades. Yo soy economista, formado en la ortodoxia y muy bien formado, creo. Y a veces me traiciona la vida, la economía.
Cuando yo entro a humanidades y me encuentro otros elementos, digo, aquí es. Importante es que una facultad de ciencias humanas, de artes y humanidades, le esté proponiendo al país una nueva alternativa, como la universidad misma. Y tercero, el respaldo constitucional. Nuestra mirada está dado en hacer de la economía un concepto humano, en hacer de la justicia, de lo social, hablar de justicia, ética social, hablar de la política, pero hablar desde las gobernanzas, desde los pueblos mismos, y hablar del ecodesarrollo. Y ahí estructuramos, en la economía humana, nos hemos dado una pela porque es difícil encontrar. Hablemos de una microeconomía social. Porque la mayor expresión de la belleza es la familia, es la vida y la comunidad. Y ahí tenemos que hablar de una microeconomía social. Tenemos que hablar de una macroeconomía con equidad, porque no es la importancia simplemente de la tasa de intereses, de la tasa de devaluación. ¿Por qué nos tiene que condicionar un dólar? ¿Por qué tiene que condicionar nuestras vidas? Tiene que permear. Aquí tiene que tener una mirada macroeconómica de la vida. Yo creo que deben haber respuestas macroeconómicas desde abajo. Una política macroeconómica desde la educación, una política macroeconómica desde las artes, desde las humanidades. Tenemos la justicia social para llegar a un pensamiento latinoamericano, que hoy tenemos que rescatarlo. Llegamos a la política y gobernanza a través de la participación, el territorio, la formulación, los derechos humanos. Todo este tema de biodiversidad y cosmogonías productivas. Nuestros pueblos ancestrales nos enseñan muchas cosas que tenemos que rescatarlas. Lástima, como no están escritos en lenguaje científico, entonces no sirven, ¿no? Pero tendremos que rescatar. Y hay un gran camino hacia la matemática social y estadística social. Y es decir, que tenemos que pensar que los números también deben contribuir, pero no de una mirada para hacer 500 ejercicios de álgebra y nadie sabe para qué sirve esa vaina. Pero cuando usted levanta su brazo, y aquí termino, usted hace trigonometría, y ese brazo hace ángulos. Y cuando ese brazo se combina con sus piernas y empieza usted a hacer estos movimientos, hace grafos y hace ángulos. Y si usted le da la vuelta a esto, va haciendo los grafos con los ángulos. Y si usted le sigue dando la vuelta a esta vaina, su cuerpo empieza a hacer trigonometría, geometría. Y si usted se toma un traguito, pues se vuelve coreografía, no mentiras, la coreografía no es ahí, ¿no? Empieza usted a danzar de otras formas. Lo que ve en este espacio es geometría, los círculos, el cuadrado, saca su dinero, es un rectángulo. Todo eso hace parte de nuestras vidas. Nuestra forma de ver es hiperbólica, es decir, tiene 180 grados. Nuestra forma ve diferente, eso tenemos que verlo. Si su distancia de aquí, de sus brazos, es diferente a la distancia de su cabeza a su pie, ahí hay un gran problema simétrico. Esta noche lo pueden calcular. Y todo pues. Si usted ve las montañas, tienen otro tipo de matemáticas fractales. Pero cuando llega a la ciudad, usted ve todo cuadrado, con líneas. Y llega a la ciudad y se estresa, porque ve una cuadratura. Los edificios altos. Llega a la montaña, y la montaña tiene diferentes formas. Ve una flor, ve un árbol, y dice, ¿esa vaina qué es? Pero a esas matemáticas no le hemos apuntado, las matemáticas fractales, igual las estadísticas. Yo les agradezco muchísimo. Discúlpenme si me demoré. Gracias.